nombre es Clara Bertotti, soy secretaria de un juzgado penal contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Voy a moderar este segundo panel, estoy muy agradecida por la invitación y muy honrada. Este panel se titula ¿Por qué el juicio por jurados es relevante para los jueces, los fiscales y los abogados defensores? Está integrado por los doctores Mauro Teresco, el doctor José Valerio y el doctor Andrés Harfuch. Cada uno de los expositores va a contar con 20 minutos para poder llevar adelante su exposición y, en primer lugar, vamos a contar con la presencia del doctor Mauro Teresco. El doctor Teresco es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Penal y Criminología y diplomado en Litigación Oral Penal, tanto en Argentina como en California, Western School of Law de los Estados Unidos. Es profesor de Derecho Constitucional y Garantías Constitucionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de Derecho Penal y Protocolo de Actuación en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como fiscal penal en la ciudad y es miembro del Colegio de Magistrados y Funcionarios también del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, doctor Teresco, le damos la bienvenida y la palabra para que comience con su exposición. Gracias, Clara, ¿se escucha bien? Todo perfecto. Bueno, antes que nada quería agradecer la invitación del Colegio de Magistrados, miembro del Ministerio Público y funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy especialmente a su presidente, el amigo Carlos Rolero, también al Consejo de la Magistratura de esta ciudad y en especial a la Unidad de Implementación de Juicio por Jurados, a su titular, a Luciana Piñeiro y a todo su equipo con quien hemos compartido hace ya varios años muchas experiencias relacionadas al juicio por jurado. Y por último, a agradecer al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y a la Fiscalía General, en especial a los doctores Juan Bautista Máiquez y Martín López Zabaleta, que también me han dado la posibilidad y la libertad de trasladar algunos pareceres e inquietudes personales en esta actividad académica. Así que, ante todo, muchísimas gracias por todo ello. Quería comenzar esta breve exposición de 20 minutos dejando en claro, primero, mi concepción juradista sobre la importancia del pronto establecimiento del juicio por jurados, tanto en materia local como también en la esfera federal. Tanto para crímenes comunes como también para crímenes federales. Y mi claro apoyo, más allá de algunas cuestiones que más adelante vamos a observar, mi claro apoyo a todos los proyectos presentados en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existentes al día de hoy, como así también al anterior proyecto del Consejo de la Magistratura, que bueno, ha perdido estado parlamentario, pero ha sido recogido en la actualidad por legisladores de la ciudad. El disparador que nos convoca en este panel es por qué el juicio por jurados es relevante para jueces, fiscales y abogados defensores. Para desarrollar una respuesta más o menos abarcativa a la pregunta del panel, debemos preguntarnos primero por qué el juicio por jurados es verdaderamente relevante, si es que lo es, para el ciudadano común y para los intereses generales de la sociedad. Por lo menos a mí, como representante del Ministerio Público y por imperio de los artículos 1, 3 y 37 de la Ley 1903, me interesa esta primera aproximación al tema, es por qué el juicio por jurados es importante, es relevante, como dice la pregunta del panel, para los intereses generales de la sociedad. Luego de ello, poder analizar si esta relevancia social del juicio por jurados colisiona de alguna manera con derechos y garantías fundamentales de los acusados
en causas penales, o si por el contrario, como vengo sosteniendo ya desde hace algunos años, las complementa a estas garantías constitucionales o incluso las eleva a estadios superiores. Por último, si el tiempo nos acompaña, me gustaría sintetizar algunas observaciones comparativas de los proyectos de ley actualmente en danza en la legislatura porteña y su relación con las legislaciones ya aprobadas de algunas provincias argentinas. El problema de la desconfianza de la ciudadanía argentina, entre otras cosas, hacia el Poder Judicial, es que este forma parte del Estado y está conformado por funcionarios más o menos burocráticos del aparato gubernamental. La percepción de la ciudadanía, la percepción del vecino, es que todos estos funcionarios son, entre los que me incluyo e incluimos por supuesto a los jueces, es que todos estos funcionarios son mayormente influenciados por quienes los designan, por quienes los remueven o por quienes los supervisan. Como decía el doctor Sebasco, nuestra estructura judicial es, hablando de los fiscales, es de fiscales con estabilidad, razón por la cual esta percepción del vecino logra generar este tipo de desconfianza hacia la actuación de los magistrados ante los juicios. Pero esta desconfianza no sucede si quienes poseen el verdadero poder decisorio sobre las violaciones graves a la ley penal son parte de la ciudadanía, son los mismos vecinos, que incluso son escogidos por sorteos de un padrón popular. Antes se hablaba, y alguna pregunta también vi por YouTube, en cuanto al nivel de influencia de los medios de comunicación en las decisiones jurisdiccionales. También esto la semana pasada estuvo en la agenda política en el Congreso de la Nación. Y justamente el carácter transitorio o accidental que posee el jurado popular, estoy totalmente seguro que lo hace menos influenciable que a funcionarios estables del Estado, como jueces o fiscales profesionales. El hecho de la selección del jurado es claramente fortuito y el corto tiempo que se establece en todas las legislaciones entre la designación del ciudadano y el debate propiamente dicho, e incluso, como también decían en el panel anterior, la audiencia de Boidir, hacen menos probable la influencia sobre los jurados populares. En las audiencias recordemos que incluso podemos recusar con y sin causa a un número determinado que puede ser 4 miembros del jurado. Entonces estoy convencido de que es menos influenciable aquel jurado popular que los jueces que perduran en el tiempo. Incluso la estabilidad laboral de los agentes judiciales, las inmunidades, la intangibilidad salarial, no suelen ser en estos tiempos muy bien receptadas por el ciudadano común, ni tampoco por los medios masivos de comunicación, ni siquiera por los otros miembros de los otros poderes del Estado. Es por ello que estoy convencido que comenzar sumando al vecino a la toma de decisiones en hechos criminales es un avance sustancial para combatir eficientemente el descrédito de la ciudadanía hacia el Poder Judicial. Como hemos visto, el juicio por jurados es un sistema de enjuiciamiento penal con participación popular, que, como se dijo anteriormente, se encuentra consagrado tanto en nuestra Constitución Nacional como en la Constitución de nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Es de destacar que la facultad para legislar en materia de juicio por jurados, como veníamos viendo, es materia exclusiva de las provincias, conforme al diseño
federal consagrado en nuestra propia Carta Magna en su artículo 5. Y así, como hace poco reseñaba la defensora Millán, lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 2 de mayo del año pasado, el 2019, en el célebre caso Canales, muy importante para todos los juradistas, donde se confirmó la constitucionalidad del juicio por jurados en la legislación neuquina. La justificación del juicio por jurado, a mi criterio, y también de alguna manera a criterio de la Corte Suprema a partir de mayo del año pasado, se afinca en el régimen democrático de gobierno y en la necesidad de garantizar la participación directa de los ciudadanos en la administración de justicia, por todas estas razones que veníamos viendo. Repercute directamente esta toma de decisión en el interés general e incluso en la paz social, consagrado también en el afianzamiento de la justicia en nuestro preámbulo nacional. El juicio por jurados, a mi criterio, opera como derecho político del ciudadano a participar de las tomas de decisiones jurisdiccionales en el Poder Judicial. Desde esta perspectiva, entendemos que la renuncia o la libre elección del acusado a participar del juicio por jurado no puede ser admitido, pues es el instituto un claro derecho del pueblo a participar de la administración de justicia. Quienes entienden claramente que el establecimiento del juicio por jurado es únicamente una garantía del acusado penalmente, se fundan casi con exclusividad en el contenido del artículo 24 y en su posicionamiento de estructura constitucional, es decir, se encuentra en el capítulo de declaraciones, derechos y garantías. Esta sola circunstancia parecería no decirnos mucho, puesto que hay otras cuestiones también mencionadas en el primero de los capítulos que no se relacionan con derechos del imputado, más bien con la estructura del gobierno federal. Las atribuciones del Poder Judicial están establecidas con mayor exactitud, como decía el doctor Rolero al inicio de las jornadas, en los artículos 118 de la Constitución Nacional, cuando habla de las atribuciones del Poder Judicial, y en el 75, inciso 12, donde habla de las atribuciones del Congreso Nacional. En nuestra propia Constitución de los porteños, el juicio por jurado se encuentra mencionado en las atribuciones, organización y funcionamiento del Poder Legislativo, razón por la cual si se entendiera como única garantía, como única cuestión la garantía del imputado a ser juzgado por sus pares, entonces podría aceptarse la libre elección por parte del imputado o incluso la renuncia a ser juzgado por jurados populares. Parecería que no ha sido la intención del convencional constituyente del 53-60 quien ha manifestado este tipo de diseño constitucional. Incluso no podríamos fundamentar con demasiado acierto, por lo menos académico o dogmático, que una garantía constitucional tan fuerte como la de ser juzgado por sus pares o de tamaña envergadura haya tenido que esperar casi 170 años como para ser puesta en práctica por la mayoría de las jurisdicciones provinciales e incluso acá en la ciudad o en el nivel nacional o federal tampoco hemos avanzado en ese sentido. Todo ello no quiere decir que el sistema de enjuiciamiento penal por juicio por jurado se deban desatender o disminuir la garantía de todo proceso penal, sino
muy por el contrario, muy por el contrario. El propio juicio por jurados, a mi criterio, ofrece mayores garantías al imputado a un juicio justo, a un juicio con mayor imparcialidad de los juzgadores, a un juicio donde la recusación sin causa de los miembros del jurado es exponencialmente valedera, un juicio donde la apelación, como decía la doctora Millán, la apelación del veredicto condenatorio es exclusivo resorte de la defensa y los fiscales nosotros no tenemos doble chance o doble posibilidad de recurrir un fallo absolutorio y sobre todo la cantidad de personas que van a quebrar de alguna manera con un veredicto de culpabilidad un estado de inocencia o despejar cualquier duda razonable. La deliberación, el acuerdo en un número, según las jurisdicciones y según los proyectos, cercano a la totalidad de los juzgadores, es una garantía muy importante para el imputado. Yo me pregunto, ¿qué resulta ser más garantista para el imputado? ¿La decisión de 2 o 3 jueces profesionales o el consenso o decisión abrumadora de una mayoría especial de 10, 11 o 12, según las legislaciones y los proyectos, jurados populares? En nuestro país, tan solo la provincia de Buenos Aires, que estableció un juicio por jurado clásico, faculta al imputado en causa criminal a optar por el juzgamiento a través de tribunales técnicos, otorgando, según mi criterio, una clara preeminencia de la concepción del jurado solamente como derecho o garantía del imputado, pues acepta la renuncia unilateral sin fundamento alguno por parte del acusado a ser juzgado por el pueblo. Incluso va más allá, la legislación bonaerense nos habla de que la renuncia de uno de los imputados, cuando hay varios, alcanza a que el resto y todos sean juzgados por jueces profesionales, como si la propia ley, para mí con marcados criterios errados, como si la propia ley estaría indicando o admitiendo que es más beneficioso para el imputado ser juzgado por jueces profesionales que ser juzgado por sus pares. Si nosotros leemos atentamente el contenido de la legislación bonaerense. La mayoría, en cambio, de las legislaciones argentinas que han comenzado a transitar los juicios por jurados son más proclives a entender el juzgamiento como un derecho político del ciudadano y por lo tanto irrenunciable. Así es el caso de las provincias de Neuquén, con un control de constitucionalidad realizado por un montón de aspectos en el fallo Canales en mayo del año pasado por la Corte Suprema, pero también en las provincias de Chaco, Río Negro, Entre Ríos, San Juan, Mendoza. Todas ellas legislaciones no permiten la renuncia del jurado. Vamos a ver en estos minutos que me quedan, si puedo. Creo que se ve el cuadro, ¿no? En una pantalla compartida. Sí, se ve. Bien, acá podemos en la primera diapositiva ver los distintos proyectos en la legislatura de la ciudad, el de los legisladores Cingolani y de los legisladores Leandro, el amigo Alperín que expuso hace unos momentos, y también el proyecto de María Rosa Muñoz, que son muy parecidos y que derivan del proyecto del Consejo de la Magistratura de la ciudad, que ha perdido estado parlamentario, pero que lo han reflotado los legisladores Alperín y Muñoz. Acá podemos ver algunas cuestiones como para empezar a estudiar, como decía el doctor Sebasco y también lo decía Leandro hace muy poquito. Acá lo importante es ponerse de acuerdo, trabajar y discutir
para que el juicio por jurado en la ciudad sea una realidad lo antes posible. Y después ver algunos aspectos que pueden ser corregidos. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires los proyectos actuales hablan para ser aplicados a delitos con una pena mínima que en abstracto supere los 8 años. Los 8 años. Y por supuesto para esos delitos es irrenunciable, al igual que la mayoría de las jurisdicciones. Acá yo lo estuve hablando con algún legislador, el tema de la pena mínima en abstracto también difiere a otras legislaciones. En general, las legislaciones nacionales hablan de penas máximas, no mínimas. Por ejemplo, delitos que actualmente tenemos en la ciudad de Buenos Aires casi no podemos encontrar. El Ministerio Público Fiscal de estos delitos tiene uno solo en trámite, uno solo. Hay solamente 2 delitos que han sido transferidos que tienen penas de 8 años, que son el estrago doloso seguido de muerte y la tortura perpetrada por funcionario público o el secuestro perpetrado por funcionario público. No hay ningún caso de esos en la ciudad de Buenos Aires. Entiendo que debe ser reformado eso para no legislar sobre algo totalmente abstracto. Y después, lo mismo que hablaba el doctor Sebasco, esto de ser optativo para delitos menores puede acarrear doble problema. Un problema de economicista, digamos, un problema de que no hay casi ninguna legislación que nos hable de que está habilitado el juicio para jurado para todo tipo de delitos, no sé, lesiones leves, pequeños daños, etcétera, etcétera, aunque se le baje la cantidad de jurados. Entiendo que ahí tendríamos que trabajar un poco el costo económico que significaría esto, para no caer en la trampa que cae la provincia de Buenos Aires, que es, no, si total ningún imputado va a elegir ser juzgado por el jurado. Porque si nosotros entendemos que van a ser pocos los delitos que van a ser juzgados por el Tribunal Popular, entonces estaríamos admitiendo, como lo hace la legislación bonaerense, que en realidad el juicio por jurado es menos beneficioso para el imputado. Y eso es una mentira manifiesta. Vemos también en comparación, pero no tenemos mucho tiempo, la provincia de Buenos Aires o la provincia de Córdoba, obviamente con un con un jurado escabino, o la provincia de Neuquén o de Entre Ríos. Todos nos hablan de penas máximas, de 20 años, 15 años y demás. Ninguno de pena mínima. Eso sobre la competencia. Sobre la integración, lo adelantaba un poco Luis, los 2 proyectos, o los 3 proyectos en danza hoy en la legislatura nos hablan de un jurado clásico de 12 jurados titulares y 2 suplentes, con una audiencia, debo ir, donde las partes pueden recusar hasta 4 con o sin causa, y acá encontramos que en la propuesta del legislador Cingolani, para los delitos comunes, simples, de penas menores, porque habla de todos los delitos, pueden ser 6 los del jurado. Y acá vemos lo mismo, una comparación al azar con 4 provincias argentinas. El jurado clásico que estamos haciendo mención de la provincia de Buenos Aires, el escabino de la provincia de Córdoba y los clásicos de la provincia de Neuquén, que fue abarcado ampliamente por el fallo Canales de la Corte, o la provincia de Entre Ríos. Este es otro tema para charlar, en la legislatura, la mayoría necesaria para el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. En el proyecto del legislador Cingolani, vemos cómo para el veredicto de culpabilidad es necesaria una mayoría superagravada de 10 votos. En cambio, para los proyectos de los legisladores Muñoz y Alperín se requiere unanimidad, tanto para culpabilidad como para no culpabilidad. Y esto también hemos ofrecido alguna legislación comparada. El veredicto de culpabilidad requiere de 10 votos en la provincia de Buenos Aires, mayorías en la provincia de Córdoba, es un jurado escabino, así que es más difícil de comparar. En la provincia de Neuquén, una mayoría especial de 8, siempre sobre 12, y en Río Negro, la mayoría especial de 10.
es un tema muy importante para poder avanzar en la legislatura de la ciudad. Bien, me gustaría tener más tiempo, pero bueno, para finalizar mi respuesta a la pregunta del panel sobre la relevancia para el fiscal del juicio por jurados, efectivamente y claramente adquiere vital y verdadera relevancia en el sistema adversarial de juzgamiento criminal. El sistema adversarial sí es una garantía constitucional que está establecida, por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en nuestro artículo 13. Y entonces supone un rol para el fiscal más asertivo, más activo, en defensa de los intereses de la sociedad, como decíamos, que es lo que nos manda nuestra ley de Ministerio Público en su artículo primero. Los próximos desafíos para las fiscalías, en caso de obtenerse finalmente la sanción legislativa del juicio por jurados, serían, en primer lugar, adecuar nuestras argumentaciones jurídicas a un lenguaje sencillo y claro para presentar una evidencia relevante, pertinente y útil para los puntos controvertidos de nuestra teoría del caso, porque recordemos que solo tenemos una chance. No hay para el fiscal apelación ni pedido de nulidades, como decía Luis, es solo el disparo de una bala y es nuestro juicio y es convencer a 10, 11 o 12 jurados, según la legislación que salga, de que la persona que llevamos a juicio es responsable por los hechos imputados. Debemos los fiscales elevar el nivel de involucramiento de todas las áreas del Ministerio Público para la preparación de los juicios, un mayor contacto con las víctimas, con los testigos y demás. Trabajar activamente en la selección del jurado mediante la audiencia de Wadir, eliminando aquellos potenciales integrantes del jurado con tendencias o prejuicios que afecten la imparcialidad del cuerpo, incluso ello en favor del imputado, cuando el fiscal toma razón de alguna de estas cuestiones. Colaborar, otra de los desafíos del Ministerio Público Fiscal, colaborar mano a mano con los jueces en la redacción de las instrucciones al jurado, para de alguna manera quitar preconceptos en el ciudadano, en el vecino, y darle mayor legitimidad a los veredictos. En síntesis, el desafío de todos y todas será restituir la confianza en la justicia por parte de la ciudadanía. En estos días, donde la agenda de la justicia parece transitar las grietas políticas, tanto a nivel federal como también a nivel local, quizás en este río revuelto podemos ganar los pescadores juradistas y sumar el juicio por jurado tanto en la ciudad de Buenos Aires a través del tratamiento en la legislatura de, como decía Leandro y Luis, cualquiera de los tres proyectos con un amplio consenso aparentemente legislativo para crímenes comunes, al menos para crímenes. Cuando hablo de crímenes, hablo de estadio más grande del hecho punible, la teoría tripartita del hecho punible, separado entre crímenes, delitos y faltas o contravenciones, al menos para crímenes comunes, en definitiva, legislarlo en la ciudad de Buenos Aires, y también en materia de delitos de corrupción, de trata de personas, de narcotráfico y demás delitos federales. Creo que estamos en una oportunidad única a nivel político para que todos nos pongamos a trabajar en bien del pronto establecimiento del juicio por jurado en la ciudad de Buenos Aires y, por qué no, soñarlo en el ámbito federal también. Muchísimas gracias a los organizadores y muy contento de estar aquí. Gracias.